Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo un increíble miércoles o un increíble día, el día que estés viendo este programa. Y hoy me gustaría hablar, la semana pasada hablaba yo sobre las relaciones, el cómo te relacionabas con una persona, desde qué lugar te relacionabas, qué tan real o qué tan poco real era la forma en la que te relacionabas. Y durante estos días hay algunas personas que me han ido preguntando, y no nada más ahora, creo que en programas anteriores me hacían un poco esta pregunta, obviamente desde lugares diferentes, ¿no? Y creo que va muy agarrada al tema de relaciones, de pareja, al tema de relaciones o vínculos que haces, ya sea de amistad, que yo no diría hoy como a relaciones familiares, porque creo que ahí estaría hablando un poco de otro tema, pero había algunas personas que me preguntaban que qué pasaba cuando hay una frase, ¿no? O hay una forma en la que uno se refiere a eso en la vida, cuando terminas una relación, cuando terminas con algo. Y me decían que qué se hace con un corazón roto, que qué se hace cuando hay un proceso de vacío. Y que muchas de las veces hay muchas personas que buscan automáticamente llenar ese vacío. Yo a lo largo del tiempo que me he dedicado como terapeuta, y también si lo miro, ahora que pensaba en hablar de este tema, pues también lo miraba un poco en mi vida, ¿no? Y he escuchado o escucho a muchas personas cuando entran en este punto de soltar algo, de romper algo, de separarse de alguien. Hay dos formas, ¿no? Está el núcleo de personas que quiere ocupar rápidamente ese espacio, que no se da la oportunidad de cuestionarse cómo está viviendo la ruptura, cómo es vivir ese soltar a esa persona, o soltar esa relación, o soltar ese vínculo. Y está este otro núcleo de personas que pareciera la polaridad, ¿no? Que dice, tengo el corazón roto, tengo este vacío y quiero mantenerme así por un tiempo. Incluso se llevan a espacios en el que viene este proceso de, como pareciera un duelo un poco más doloroso, un poco más castigado, en el que entonces cierro mi corazón, que creo que es el lugar donde también escucho a un gran porcentaje de las personas, por lo menos que van a terapia conmigo, que entran mucho en ese lugar como de, ya no confío en alguien más, ya no puedo creer en una persona, ya no puedo creer en enamorarme de alguien, ya no puedo creer en volver a abrir mi corazón. Y yo muchas veces a mis pacientes les he llegado a preguntar, y fue una pregunta que una vez yo me hice, recuerdo que hace algún tiempo pasé por una situación en la que yo fui una de esas personas que dijo, no vuelvo a abrirle mi corazón a nadie, y no desde un lugar aparentemente como castigando a la otra persona, sino cuando empecé a trabajar conmigo, cuando empecé a darme cuenta en el proceso terapéutico, creo que ese no volver a abrir mi corazón, no volver a creer, entrar en ese proceso de desconfianza, ese proceso de aparente traición de la otra persona hacia mí, era más un miedo a volver a sentir el dolor que sentía en ese momento, un miedo a volverme a sentir lastimada, pero que tenía yo que darme cuenta que quien se estaba sintiendo lastimada era yo, porque a veces es como tú me lastimaste, tú me hiciste, tú me destruiste, tú me engañaste, muchos tus, ¿no? O sea, pareciera que entonces la responsabilidad solamente está en la otra persona. Y no nos damos cuenta
¿dónde es donde está el problema realmente? O sea, no me doy cuenta que quien la está pasando mal soy yo. Entonces, ¿por qué tendría que tener responsabilidad la otra persona? Cuando se llegó a una ruptura, cuando se llegó a una situación, yo siempre lo digo y lo he dicho en muchos programas, lo repito hoy, y también se lo he dicho a mis pacientes y también me lo he dicho a mí en algún momento. Para que algo llegue a su fin, para que algo termine, tiene dos partes. Siempre hay un porcentaje que conlleva a una persona y hay un porcentaje que te implica a ti. Pero que es importante, y cuando estamos en ese proceso de vacío, cuando estamos en ese proceso donde sentí que mi corazón se rompió, donde siento que me lastiman, uno tiene que primero entender que quien tiene que hacerse cargo de ese dolor es uno mismo. Porque a veces cuando pasamos por situaciones donde nos sentimos lastimados, donde nos sentimos engañados, donde nos sentimos traicionados, muchas de esas veces nos llevamos a procesos de mucho enojo, de mucho rencor, de mucho coraje. Y es podernos dar cuenta que primero, el llevarnos a ese lugar, algo que va a evitar por completo es yo poder cerrar realmente ese vínculo desde un lugar sano. O sea, yo te diría, hoy hazte una pregunta. Saben que a mí me encanta que se hagan preguntas durante los programas y que se hagan preguntas todos los días y que se cuestionen y que se revisen y que interioricen todos los días. Hoy te diría, hazte una pregunta. ¿Cuántas de las relaciones que hoy tienes, cuántas de las relaciones que tuviste hasta el día de hoy, cuántas han terminado de manera positiva? ¿Cuántas realmente has llegado al punto de terminar la relación y terminar en el famoso terminamos bien? ¿Y cuántas de las veces has terminado desde lugares caóticos? Desde lugares donde existe pero es que tú hiciste esto, pero es que tú no hiciste esto, pero es que tú dejaste de hacer esto, pero es que tú me mentiste, pero es que tú hiciste este movimiento. O sea, ¿cuántas veces se vuelve como la energía hacia afuera? ¿Y qué hiciste, qué no hiciste, qué hice, qué no hice? Y se vuelve un conflicto, porque así como tú estás en un espacio de reclamar, claro que la otra persona está en la misma sintonía. Y es porque muchas de las veces uno no se hace responsable de su propio caos. Uno no se hace responsable de su propio conflicto. Uno no se hace responsable de lo que lo llevó a tomar esa decisión. O si la otra persona fue quien tomó la decisión, no se hace responsable de lo que sí le toca para que la otra persona llegara a esa decisión. Y entonces es muy fácil decir, me rompieron el corazón, me lastimaron, y entonces que se chingue el mundo. Entonces yo ya no puedo volver a abrirle mi corazón a nadie. Yo muchas veces digo, y casi no se lo digo a mis pacientes, pero sí en algunas ocasiones, y eso me ha ayudado mucho a trabajarlo conmigo, digo, ¿por qué hay otras personas que tienen que pagar el dolor o el proceso que viviste con una persona anterior? ¿Por qué no puedes dejar el conflicto, el problema con la persona donde sucedió? Y entonces darte la oportunidad de decir, ok, no significa que no puedas pasar por un proceso de duelo, porque eso es completamente natural. O sea, es pasar por un proceso de duelo, y el proceso de duelo es darte la oportunidad de aprender. No es echar culpas, no es responsabilizar a personas, no es tirarte al hoyo, tirarte a la depresión, tirarte a una tristeza profunda y no salir de ahí. Es darte la oportunidad, que yo ahí es donde diría viene este espacio de vacío, es darte la oportunidad de decir, ¿qué me permitió aprender esta persona? ¿Qué aprendí en esta relación? ¿Qué me llevo y qué no me llevo de esta relación? Ok, si me siento lastimada, si me siento dolida, ¿qué es eso que hoy me duele? ¿Qué es eso que hoy me lastima? Y que si hoy logro reconocerlo, también es bueno darme la oportunidad de poner afuera la emoción, de poner afuera esto que estoy sintiendo. Porque mi invitación hoy no es decir, ya, terminó, aprende y a lo que sigue. No.
mi invitación es, ¿cómo sería hacer estos movimientos, hacer estas rupturas, hacer este soltar? Desde un lugar más sano, desde un lugar más amoroso, pero amoroso contigo. O sea, en un espacio en el que tú puedas decir, a ver, hoy estoy viviendo esto, hoy este es mi problema, hoy estoy siendo yo quien lo está viviendo, porque yo no sé qué está viviendo la otra persona. Tal vez la otra persona también está viviendo su propio duelo. A mí me encanta que cuando hay un proceso en el que uno se siente herido, en el que uno se siente lastimado, muchas de las veces dices, es que la otra persona la está pasando bien. Es que mira, yo lo veo, yo la veo y sonríe y está súper bien y seguramente esto es lo que esperaba. ¿Y tú qué sabes? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace creer que esa es la verdad? ¿Y cómo es tu verdad? Y es la que necesitas saber para entonces tú hacerte la víctima, para entonces tú pasarla peor. Entonces dices, la otra persona también la está pasando de la misma manera, o la otra persona la está pasando bien. Y entonces también ahí te olvidas de tu dolor, porque aunque no te das cuenta, sigues enfocándote en la otra persona, sigues sin enfocarte y, ok, está bien, la otra persona a lo mejor está poca madre, o a lo mejor no, pero hace sentir que está súper bien. ¿Y tú cómo estás? O sea, ¿por qué no regresar a ti y en ese espacio, que yo más que un corazón roto lo llamaría un espacio de vacío, un espacio de silencio, un espacio de escucharte, de mirarte, de aprender, de abrazarte, de agradecerte por eso que viviste y de agradecerte por esa experiencia que te permitiste vivir? ¿Por qué te llevas a un espacio de castigo? Y que pareciera que en ese espacio de castigo también hay una parte donde castigas a la otra persona. Yo recuerdo que el otro día platicaba con una persona que me decía, ¿no? Está pasando por una situación complicada y me decía, bueno, platico con muchos pacientes que pasan por situaciones muy parecidas, porque creo que de repente el tema de pareja se vuelve un poco caótico, porque no ha llegado ese momento donde muchas personas logren ese espacio de buena comunicación, ese espacio de relacionarse desde lo que yo hablaba el programa pasado, ¿no? Desde ese espacio más auténtico, desde ese espacio más real, desde ese espacio donde te escucho, me escuchas, te hablo, me hablas, llegamos a acuerdos, llegamos a espacios equilibrados, funcionales para ambos, sanos para ambos. Entonces, pues claro, hay puntos donde yo escucho a muchas personas en procesos terapéuticos llegando a este espacio, ¿no? Donde la relación está en un proceso caótico, donde no se sienten comprendidos, donde se sienten lastimados, donde se sienten abandonados, donde se sienten no vistos. Entonces yo hablaba con una de estas personas y me decía, es que yo le estoy pasando muy mal, Samadhi, pero yo veo a la otra persona que le está pasando bien. Y créanme que yo esto lo he escuchado en muchas personas y yo también en algún momento, en alguna relación que llegué a terminar, yo también en algún momento lo dije, ay, yo le estoy pasando mal y la otra persona la está pasando poca madre, ¿no? Y recuerdo que en algún momento donde yo viví por eso y creo que es algo que me hace hoy poder acompañar a personas que están pasando por un proceso así también, desde un lugar más auténtico, desde un lugar más compasivo o empático. Yo recuerdo que mi terapeuta me decía algo, porque recuerdo que en aquella ocasión yo estaba mucho en este rollo, ¿no? De la otra persona le está pasando bien, yo no le estoy pasando bien, a mí me está doliendo. Y me acuerdo que mi terapeuta me hizo una pregunta y me dijo, ¿y tú cómo sabes que la otra persona le está pasando bien? Porque ves a esa persona sonreír, porque ves a esa persona llevar su vida de manera cotidiana. Por eso crees que le está pasando bien, porque tú no sabes cómo le está pasando en esos espacios de silencio, en esos espacios de vacío, que a lo mejor abre la puerta de su hogar, sale a la vida y dice, ok, dejo en mi casa, dejo en mi espacio seguro eso que sí me mueve, eso que sí me está lastimando y sigo con mi vida allá afuera. Pero a veces cuando nosotros le estamos pasando mal, cuando nosotros estamos en un proceso doloroso,
Hay una parte en la que la personalidad, el carácter, el ego dice, si yo le estoy pasando mal, la otra persona sí me amó, y si yo le importé, entonces también tendría que estarla pasando igual de mal. Y mostrarme ese dolor, porque yo necesito ver que también le está pasando mal. Y yo digo, ¿pero por qué? Tú estás decidiendo vivir tu duelo de esa manera. La otra persona está decidiendo vivir lo que esté viviendo de esa manera. Muchas veces cuando estamos en estos procesos de ruptura, en estos procesos de soltar, lo primero que tenemos que hacer es, así como es respetar el proceso del otro, es respetar el proceso tuyo. O sea, no poner percepciones por enfrente, porque eso tampoco te va a permitir el día de mañana, si tú quieres volverte a comunicar con esa persona, no te va a permitir hacerlo. Todo lo contrario, te va a generar límites, te va a generar barreras enormes que pasar, porque claro, porque estás poniendo una percepción que está alejada de la realidad, o a lo mejor está cercana a la realidad, no sabemos, a lo mejor esa persona sí está bien, pero ¿de qué te sirve saber si está bien o no está bien? ¿De qué te sirve saber por lo que está pasando o por lo que no está pasando? Mejor, en este proceso de vacío, en este proceso de ruptura, en este proceso de soltar, date la oportunidad de voltear a mirarte a ti, de escucharte a ti, de no poner tu energía afuera, sino de poder volver a reconectar con esa energía, que a lo mejor se fue con esa persona, pero que todavía te pertenece, que todavía está en ti. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, ¿por qué cuando uno se siente dolido tiene que llevarse un espacio de tener que cerrarse? En vez de poder decir, ok, hoy abrazo esto que me dolió, hoy abrazo mi ser, hoy abrazo mi alma, hoy abrazo mi corazón, y mañana me doy la oportunidad de seguir creyendo, porque esa es mi esencia, que no se vuelva un cerrar algo tan bonito como es amar a alguien y amarse a sí mismo y sentirse amado, solamente porque algo no salió bien, porque algo se rompió, porque algo tuviste que soltarlo. ¿Por qué quitarte esa oportunidad a ti? Y sobre todo, ¿por qué quitarle la oportunidad a otra persona que tal vez el día de mañana llegue con muchas ganas de amarte? Entonces, hoy te dejo con esta reflexión, hoy te dejo con este punto en el que te des la oportunidad de revisarte a ti. Si hoy tú estás pasando por un momento así, date la oportunidad de abrazarte, date la oportunidad de escucharte, de aprender de esto que viviste, de no cerrar tu corazón, de permitirte seguir conectando con ese ser que eres y con eso que hasta el día de hoy te has permitido trabajar, para que el día de mañana te encuentres con esa posibilidad de volverte a abrir, de volver a confiar, de volverte a entregar, y que los miedos del pasado, los dolores del pasado, las heridas del pasado, no las traigas ahí, en esa mochilita cargándolas, para el día de mañana que te vuelvan a estorbar con otra persona, o tal vez con la misma persona, uno no sabe, pero si tú te llevas a ese cerrarte, a ese lastimarte, a ese alejarte, también te estás alejando de ti. No solamente te estás alejando de tu entorno, no solamente te estás alejando de una posibilidad de conectar con alguien más, sino te estás alejando de ti mismo, de ti misma. Así que espero y este programa, si hay oscuridad, le dé un poco de luz a tu corazón, y si hay luz, le dé muchísima más luz a tu corazón. Que tengas un increíble día y nos vemos el próximo miércoles con un programa nuevo. Gracias y adiós.